Mi nombre es Fernando Sandoval. Tengo 74 años, y lo que mi hija Beatriz me hizo hace una semana cambió para siempre nuestra relación. Me arrojó una taza de café caliente en la cara y me gritó: «No arruines mi día», solo porque le sugerí que esperara un poco antes de hacer el anuncio más importante de su vida. En ese momento decidí que si yo arruinaba su día, entonces no iba a haber día que arruinar. Cancelé toda su celebración de compromiso delante de 150 invitados, y le demostré que las consecuencias de faltar el respeto tienen un precio muy alto. La historia empezó 3 meses atrás, cuando Beatriz me anunció que su novio, Joaquín, le había propuesto matrimonio. Era una noticia que yo había estado esperando durante años, porque a mis 74 años, lo único que quería era ver a mi hija felizmente casada antes de irme de este mundo. Beatriz tenía 35 años y había tenido varios novios que nunca terminaban de dar el paso. Joaquín parecía diferente, más serio, más comprometido. «Papá», me dijo esa tarde cuando vino a visitarme, «Joaquín me propuso matrimonio anoche. Nos casamos». Se veía radiante, emocionada, como no la había visto en mucho tiempo. Yo me puse contentísimo. Después de quedarme viudo hace 5 años, lo único que me importaba era la felicidad de mis hijos, y ver a Beatriz tan ilusionada me llenó de alegría. «Hija querida», le dije, «esto es lo mejor que me podías contar. Joaquín es un buen muchacho y ustedes van a ser muy felices juntos». Beatriz me abrazó como cuando era chica y yo sentí que todo en el mundo estaba en su lugar. Mi única hija iba a casarse con un hombre que la quería y que podía darle la vida que se merecía. Joaquín es arquitecto, tiene su propio estudio, viene de una familia respetable, no es millonario, pero tiene una posición económica sólida y, más importante aún, trata a Beatriz como a una reina. Durante los 2 años que llevaban de novios, yo había aprendido a respetarlo y a quererlo como al hijo que nunca tuve. «Papá», me dijo Beatriz ese día, «queremos hacer una fiesta de compromiso antes de la boda, algo íntimo, solo familia y amigos cercanos. ¿Nos ayudarías a organizarla?» Por supuesto que les iba a ayudar. Era mi única hija, la luz de mis ojos, y si ella quería una fiesta de compromiso, iba a tener la mejor fiesta de compromiso que mi dinero pudiera pagar. Para que entiendan quién soy yo y por qué tenía los recursos para hacer una fiesta como la que Beatriz quería, tengo que contarles mi historia. Fernando Sandoval, 74 años, viudo, padre de 3 hijos exitosos y abuelo de 5 nietos. Toda mi vida trabajé en la industria textil, empezando como empleado en una fábrica y terminando como dueño de la empresa más grande del sector en nuestra región. Mi historia empezó hace 50 años, cuando conseguí mi primer trabajo en la fábrica textil La Esperanza. Era un muchacho de 24 años, recién casado con Mercedes, que en paz descanse, con muchas ganas de trabajar, pero sin experiencia en el rubro. Me contrataron como operario de máquinas, el escalón más bajo de la empresa, pero yo tenía algo que no todos tenían, una curiosidad insaciable por entender cómo funcionaba todo. Mientras otros operarios se limitaban a hacer su trabajo y se iban a casa, yo me quedaba después del horario preguntándole al supervisor sobre los diferentes procesos, estudiando los manuales de las máquinas, tratando de entender toda la cadena de producción. El supervisor, don Alberto Méndez, se dio cuenta de mi interés y empezó a enseñarme cosas que iban más allá de mi puesto. «Pibe», me decía, «vos tenés cabeza para esto. Si seguís así, vas a llegar lejos en esta empresa». Y tenía razón. A los 2 años me ascendieron a supervisor de línea, después a jefe de producción, después a gerente de planta. Pero mi verdadero salto fue cuando la empresa entró en crisis financiera y el dueño original, don Esteban Romero, decidió venderla. Yo llevaba 15 años trabajando ahí, conocía cada proceso, cada máquina, cada cliente. Sabía exactamente qué estaba funcionando mal y qué había que hacer para salvar la empresa. Me arriesgué y pedí un préstamo bancario enorme para comprar la fábrica. Mercedes pensaba que estaba loco. «Fernando», me decía, «¿cómo vamos a pagar esa deuda si la empresa está quebrada?» Pero yo tenía un plan. Sabía que el problema no era la demanda del producto,
sino la gestión ineficiente y las máquinas obsoletas. Lo primero que hice fue modernizar toda la maquinaria. Vendí mi casa, vendí el auto, empeñé hasta el anillo de casamiento para conseguir la plata necesaria. Mercedes me bancó en todo, aunque eso significara vivir en un departamento alquilado y andar en colectivo durante 5 años. La apuesta funcionó. Con máquinas nuevas y una gestión más eficiente, la productividad aumentó 300% en el primer año. Los clientes que se habían ido empezaron a volver, llegaron clientes nuevos, y en 3 años había convertido una empresa quebrada en la líder del sector. A los 10 años de haber comprado la fábrica, ya tenía 4 plantas en diferentes ciudades y exportaba a 5 países. Mercedes y yo habíamos recuperado nuestro nivel de vida y mucho más. Nos compramos una casa grande, mandamos a los chicos a los mejores colegios, viajamos por el mundo, vivimos como nunca habíamos imaginado que podríamos vivir. Beatriz, Roberto y Patricia crecieron viendo todo ese progreso. Nunca les faltó nada, pero tampoco los malcrié. Quería que entendieran el valor del trabajo, que supieran que todo lo que teníamos era el resultado del esfuerzo, no de la suerte. Los 3 se recibieron de la universidad. Roberto es médico, Patricia es abogada, Beatriz es psicóloga. Están todos casados y con hijos, excepto Beatriz, que hasta ahora había estado enfocada en su carrera profesional. Tiene un consultorio muy exitoso, es reconocida en su área, pero a los 35 años había llegado el momento en que quería formar una familia. Cuando Joaquín apareció en su vida, yo me puse contento porque vi que era un hombre maduro, responsable, que la amaba de verdad. Habían viajado juntos, habían hablado de planes a futuro, habían construido una relación sólida. El matrimonio era el paso natural. Por eso cuando Beatriz me pidió ayuda para organizar la fiesta de compromiso, yo me puse a trabajar como si fuera el proyecto más importante de mi vida. Quería que fuera perfecta, que fuera memorable, que fuera el tipo de celebración que mi hija se merecía. El proceso de organización empezó inmediatamente. Lo primero que hice fue visitar 5 salones diferentes para encontrar el lugar perfecto. El gran palacio me gustó porque tenía un estilo clásico elegante, con techos altos, araras de cristal y un jardín hermoso para las fotos. Tenía capacidad para 200 personas, pero que íbamos a usar para 150 para que todos estuvieran cómodos. Contraté el mejor servicio de catering de la ciudad, eventos exclusivos, que trabajaba solo con ingredientes premium. El menú que diseñamos incluía entrada de salmón ahumado con alcaparras, sopa de calabaza con jengibre, plato principal de bife de chorizo con salsa de hongos, guarnición de vegetales grillados y postre de mousse de chocolate con frutos del bosque. Todo maridado con vinos de las mejores bodegas del país. También contraté la orquesta Melodías de Oro, que tocaba música en vivo desde tangos clásicos hasta hits internacionales. Habían tocado en bodas de gente muy importante de la ciudad y costaban una fortuna, pero quería que Beatriz tuviera la mejor música posible. El líder de la orquesta, el maestro Domingo Álvarez, vino personalmente a mi casa para coordinar el repertorio. «Don Fernando», me dijo el maestro Álvarez, «vamos a hacer que esta noche sea inolvidable. Tengo preparadas sorpresas musicales que van a emocionar a todos los invitados». Me mostró una lista de canciones especiales que incluía la canción favorita de Beatriz, la canción que bailaron Joaquín y ella en su primera cita, y varias melodías que tenían significado especial para nuestra familia. Para la decoración, contraté a Diseño Floral Boutique, que se especializaba en eventos de alta gama. La diseñadora principal, Susana Villarreal, tenía un gusto exquisito y había decorado recepciones de embajadas y casas presidenciales. Juntos diseñamos un concepto elegante con flores blancas y doradas, telas de seda, velas aromáticas y centros de mesa espectaculares. «Don Fernando», me dijo Susana durante la planificación, «esta va a ser una de las decoraciones más elegantes que hayamos hecho. Su hija se va a sentir como una princesa. El costo solo de las flores era de 5,000 pesos, pero valía la pena para ver a Beatriz feliz». También contraté 2 fotógrafos profesionales
para que capturaran cada momento importante de la noche. Quería que Beatriz tuviera un álbum completo de recuerdos hermosos de su celebración. Los fotógrafos eran especialistas en eventos sociales y habían trabajado en revistas de alta sociedad. Las invitaciones las mandé a hacer en una imprenta de lujo, con papel grueso, letras doradas y sobreforrado. Cada invitación costaba 15 pesos, pero eran elegantes y daban la impresión correcta sobre el tipo de evento que estábamos organizando. Las enviamos 3 semanas antes con confirmación requerida. La lista de invitados incluía a toda la familia extendida. Mis hermanos con sus esposos e hijos, los hermanos de Mercedes con sus familias, primos que no veíamos hace años pero que queríamos que estuvieran presentes. También incluimos a los amigos de Beatriz de la universidad, colegas de su consultorio, amigas de la infancia que habían mantenido el vínculo a través de los años. Por el lado de Joaquín, invitamos a sus padres, hermanos, tíos, abuelos y todos sus amigos cercanos. Era importante para mí que la familia de Joaquín se sintiera bienvenida e incluida. Quería que vieran que Beatriz venía de una familia que sabía celebrar los momentos importantes con estilo y generosidad. Beatriz participaba activamente en todas las decisiones de organización. Venía a mi casa cada 2 días para revisar detalles, aprobar menús, elegir colores para la decoración. Se veía emocionada, ilusionada, completamente involucrada en crear la fiesta perfecta. Yo disfrutaba mucho de esos momentos juntos, planificando algo hermoso para ella. «Papá», me decía durante esas reuniones de planificación, «no puedo creer que estés haciendo todo esto por mí. Va a ser la fiesta más hermosa que haya visto jamás». Esos comentarios me llenaban de alegría, porque confirmaban que estaba logrando mi objetivo de hacerla feliz. Joaquín también participaba, aunque menos que Beatriz. Venía a algunas reuniones, opinaba sobre la música, sugería invitados adicionales. Se veía agradecido por todo lo que estaba haciendo, pero también un poco abrumado por la magnitud del evento. «Don Fernando», me dijo una vez, «usted está gastando una fortuna en esta fiesta. Espero que valga la pena». «Joaquín», le respondí, «no hay plata que valga la felicidad de mi hija. Beatriz se merece una celebración espectacular y yo tengo la posibilidad de dársela. Para eso trabajé toda la vida». Él entendía mi motivación, aunque seguía sintiéndose un poco incómodo con tanta ostentación. 2 semanas antes de la fiesta, empezaron a llegar las confirmaciones de asistencia. 145 personas habían confirmado que iban a venir. Era prácticamente la lista completa, lo cual me ponía contento, porque significaba que la gente valoraba la invitación y quería celebrar con Beatriz y Joaquín. También empezaron a llegar regalos adelantados. Algunos invitados que no podían asistir enviaron presentes con sus disculpas. Otros enviaron flores o champán como muestra de cariño anticipada. Mi casa se estaba llenando de paquetes elegantes, tarjetas de felicitaciones, muestras del afecto que la gente tenía por Beatriz. Una semana antes del evento, todo estaba confirmado y coordinado. El salón estaba reservado, el catering confirmado, la orquesta ensayada, las flores elegidas, los fotógrafos contratados. Solo faltaba que llegara el gran día para que Beatriz viviera la celebración que había soñado toda la vida. Pero 3 días antes de la fiesta, empezó la tensión sobre el anuncio de Madrid. Joaquín vino a contarme sobre la oferta de trabajo en España, y yo le pedí que esperaran hasta después de la celebración para hacer público el anuncio. Creí que había quedado todo claro, pero Beatriz tenía otros planes. Una semana antes de la fiesta, Joaquín vino a hablar conmigo. Se veía nervioso, como si tuviera algo importante que decir. «Don Fernando», me dijo, «necesito contarle algo antes de la fiesta, algo que puede cambiar los planes». Me contó que había recibido una oferta de trabajo muy importante en el extranjero. Una empresa española quería contratarlo para dirigir un proyecto de desarrollo urbano en Madrid. Era una oportunidad única, muy bien paga, que podía cambiarle la vida profesionalmente. El problema era que tenía que dar una respuesta esa misma semana. «Don Fernando», me dijo, «si acepto este trabajo, Beatriz y yo tendríamos que irnos a vivir a España inmediatamente después de casarnos. Sería por 3 años mínimo, tal vez 5.
Entendí inmediatamente la complejidad de la situación. Era una oportunidad fantástica para Joaquín, pero significaba que mi hija se iba a ir a vivir al otro lado del mundo. Joaquín, le dije, ¿qué dice Beatriz de todo esto? Ahí está el tema, don Fernando, me respondió. Beatriz quiere que acepte la oferta. Dice que es una oportunidad que no se puede desperdiciar. Pero yo sé lo mucho que usted la quiere, y no quiero alejarla de su familia sin hablar antes con usted. Yo aprecié el gesto de Joaquín de venir a consultarme. Mostraba respeto hacia mí y hacia la familia, pero también entendí que esta decisión podía afectar drásticamente mi relación con mi hija. A los 74 años, ¿cuándo iba a volver a verla si se mudaba a España? Joaquín, le dije después de pensarlo mucho, yo quiero lo mejor para ustedes dos. Si esta oportunidad es realmente extraordinaria, tienen mi bendición para irse. Pero me gustaría que esperaran para hacer el anuncio hasta después de la fiesta de compromiso. Es una noticia muy importante que puede cambiar el humor de la celebración. Joaquín estuvo de acuerdo. Don Fernando tiene razón, sería mejor esperar. Queremos que la fiesta sea una celebración pura de nuestro compromiso, sin complicaciones. Me tranquilicé pensando que habíamos manejado la situación con sabiduría. Pero 2 días después Beatriz vino a casa muy agitada. Papá, me dijo, Joaquín me contó que habló con vos sobre Madrid. No me gusta que hayan tenido esa conversación sin incluirme. Le expliqué que Joaquín había venido por respeto, para asegurarse de que yo estuviera al tanto de los planes antes de la fiesta. Pero papá, me dijo, nosotros queremos hacer el anuncio del viaje en la misma fiesta de compromiso. Queremos contarles a todos al mismo tiempo que nos comprometemos y que nos vamos a vivir a España. ¿No te parece emocionante? No me parecía emocionante para nada. Me parecía una manera de arruinar una fiesta que estaba pensada para celebrar, no para generar tristeza. Beatriz, le dije, creo que sería mejor mantener las dos noticias separadas. Una cosa es celebrar el compromiso y otra cosa es despedirse porque se van del país. Son emociones muy diferentes. Pero Beatriz insistía en que quería hacer todo junto, que era más eficiente, que todos iban a estar reunidos y era la oportunidad perfecta. Hija, le dije, he gastado 30,000 pesos en esta fiesta para que sea una celebración alegre. Si anuncian que se van a España, la gente se va a poner triste, algunos van a llorar, van a empezar las despedidas. No es el ambiente que yo quiero para tu fiesta de compromiso. Beatriz se molestó con mi comentario. Papá, me dijo, la fiesta es mía, no tuya. Yo decido qué anuncio y qué no anuncio. Tienes razón, le respondí, pero yo decidí gastar mi dinero en una fiesta de compromiso, no en una fiesta de despedida. Si querés hacer el anuncio de Madrid, mejor organicemos otro evento para esa ocasión específica. Beatriz se fue de casa ese día enojada conmigo. No entendía por qué yo me oponía a algo que para ella era natural y lógico, pero yo tenía mis razones. A mi edad, las oportunidades de celebrar momentos felices con mi familia se estaban volviendo cada vez más escasas. Quería disfrutar de la fiesta de compromiso sin la melancolía de saber que mi hija se iba del país. La mañana de la fiesta, Beatriz vino a casa para arreglarse. Había traído a su peluquera y maquilladora para prepararse en mi habitación, como habíamos planeado. Se veía hermosa con su vestido azul marino y sus joyas de perlas. Estaba radiante, emocionada, lista para el día más importante de su vida hasta el momento. Yo me había levantado temprano para coordinar los últimos detalles. El salón estaba decorado perfectamente. El catering había llegado a tiempo. La orquesta ya estaba instalada. Todo estaba listo para una celebración espectacular. Me sentía orgulloso de haber podido organizar algo tan bonito para mi hija. Pero 1 hora antes de la fiesta, mientras Beatriz se terminaba de arreglar, vino a la cocina donde yo estaba tomando café y revisando la lista de invitados por última vez. Papá, me dijo, decidí que voy a hacer el anuncio de Madrid esta noche. Es mi decisión final. No podía creer lo que estaba escuchando. Después de todas las conversaciones que habíamos tenido, después de explicarle mis razones, después de pedirle específicamente que esperara, Beatriz había decidido hacer exactamente lo que yo le había pedido que no hiciera. Beatriz, le dije, por favor, no hagas esto. Te estoy pidiendo como favor personal que esperes hasta después de la fiesta.
Podemos organizar una cena familiar la semana que viene para ese anuncio. Pero ella ya había tomado su decisión y no estaba dispuesta a cambiarla. Papá, me dijo con un tono que no me gustó. Ya está decidido. Joaquín y yo vamos a hacer el anuncio durante el brindis. Es nuestro momento y vamos a decir lo que queramos decir. Ahí empecé a enojarme de verdad. No era solo que fuera a hacer algo que yo había pedido que no hiciera, sino la manera displicente en que me estaba hablando. Hija, le dije, tratando de mantener la calma, esta fiesta la estoy pagando yo. He invertido 30,000 pesos para que tengas la celebración que querías. Creo que tengo derecho a opinar sobre lo que se va a anunciar y lo que no. Beatriz me miró con una expresión de fastidio que me dolió profundamente. Ay, papá, me dijo, no empieces con el tema de la plata. Yo no te pedí que gastaras tanto. Podríamos haber hecho algo más sencillo. No podía creer que estuviera minimizando mi esfuerzo y mi inversión de esa manera, como si los 30,000 pesos fueran algo que yo había decidido gastar por capricho y no por amor hacia ella. Beatriz, le dije ya más firme, no se trata solo de la plata. Se trata de respetar lo que tu padre te está pidiendo. Te estoy diciendo que no quiero que arruines la fiesta con noticias tristes, y vos me estás diciendo que vas a hacer lo que se te antoje sin importar lo que yo piense. Ahí fue cuando pasó lo impensable. Beatriz agarró la taza de café que yo tenía en la mano y me la arrojó directamente a la cara. El café estaba caliente y me quemó la piel de la mejilla y el cuello. Me quedé en shock durante unos segundos, sin poder creer lo que había pasado. «No arruines mi día», me gritó Beatriz mientras yo me secaba la cara con una servilleta. «Ya estoy harta de que quieras controlar todo. Es mi vida, es mi fiesta, es mi decisión». Nunca, en 74 años de vida, alguien me había tratado con tanta falta de respeto, y menos mi propia hija. Me quedé parado ahí, con café goteándome por la cara, procesando lo que acababa de pasar. Beatriz me había agredido físicamente por no estar de acuerdo con ella. Me había gritado como si fuera su enemigo, en lugar de su padre que la amaba y que había gastado una fortuna para hacerla feliz. «Muy bien, Beatriz», le dije con una voz que sonó más tranquila de lo que yo me sentía por dentro. «Si yo arruino tu día, entonces no va a haber día que arruinar». Fui hasta el teléfono y llamé al salón de fiestas. «Habla Fernando Sandoval», les dije. «Cancelo la fiesta de esta noche». «Sí, la fiesta de compromiso de mi hija. Está cancelada». Beatriz me miraba con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. «Papá», me dijo, «¿qué estás haciendo?» «Estoy respetando tu deseo», le respondí. «Me dijiste que no arruine tu día». «Perfecto. Sin fiesta no hay día que arruinar». Después llamé al servicio de catering. «Habla Fernando Sandoval. Cancelo el servicio de esta noche». Después a la orquesta. «La fiesta se canceló». «Sí, sé que es último momento. Les voy a pagar lo que corresponda». Después a los decoradores, a los fotógrafos, a todos los proveedores. Beatriz había empezado a llorar. «Papá, no podés hacer esto. Ya están todos los invitados confirmados. Van a empezar a llegar en 2 horas. ¿Cómo les vamos a explicar?» «Vos les vas a explicar», le dije. «Vas a llamar a cada uno de los 150 invitados y les vas a decir que la fiesta se canceló». «Pero papá», me gritó, «es imposible avisar a todos en 2 horas. Algunos ya deben estar viajando desde otras ciudades». «Tenías que haber pensado en eso antes de arrojarme café en la cara», le respondí. «Las decisiones tienen consecuencias, Beatriz, y la consecuencia de faltarme el respeto es que se acabó la fiesta». Beatriz trató de negociar. «Papá, perdóname, me salí de control. No voy a hacer el anuncio de Madrid. Dejemos la fiesta como estaba planeada». Pero ya era demasiado tarde. Yo había tomado la decisión y no había marcha atrás. «No, Beatriz, ya cancelé todo. Vas a tener que vivir con las consecuencias de tus actos». Se fue de casa llorando, gritándome que era el peor padre del mundo, que le había arruinado la vida, que nunca me iba a perdonar. Yo me quedé solo limpiándome los restos de café de la cara, procesando todo lo que había pasado. Me dolía haberle hecho daño a mi hija, pero no me arrepentía de la decisión que había tomado. Durante las 2 horas siguientes, mi teléfono no paró de sonar. Eran todos los invitados que habían recibido el llamado de Beatriz, avisando que la fiesta se había cancelado. Algunos me llamaron preocupados,
pensando que había pasado alguna emergencia familiar. Otros llamaron confundidos, sin entender por qué se cancelaba un evento tan importante con tan poca anticipación. La primera llamada fue de mi hermana Graciela, que venía desde Córdoba con toda su familia. Fernando, me dijo, ¿qué pasó? Beatriz me llamó llorando diciendo que se canceló la fiesta, pero no me explicó nada. Le conté la verdad completa, incluyendo lo del café en la cara. Graciela se quedó callada durante un minuto largo. Fernando, me dijo finalmente, hiciste bien. Beatriz se pasó de la raya. Uno no puede permitir que lo traten así, ni siquiera los hijos. Mi hermana había criado 4 hijos y sabía lo difícil que era mantener la autoridad cuando los hijos se convertían en adultos. Su apoyo me tranquilizó. Después me llamó mi cuñado Alberto, esposo de mi hermana Marta. Fernando, me dijo, entiendo que hayas estado enojado, pero cancelar todo me parece demasiado drástico. Marta y yo ya estábamos en el auto viniendo desde Rosario. Le expliqué que no había sido una decisión impulsiva, que había sido la única manera de mostrarle a Beatriz que sus acciones tenían consecuencias graves. También me llamaron varios amigos íntimos de Beatriz, algunas de sus compañeras de universidad, colegas del consultorio, amigas de la infancia. Todas estaban sorprendidas y querían entender qué había pasado. A cada una le expliqué la situación sin entrar en demasiados detalles, pero siendo claro sobre el hecho de que Beatriz me había faltado el respeto gravemente. Una de las llamadas más difíciles fue la de doña Carmen, la mamá de Joaquín. Don Fernando, me dijo con voz temblorosa, ¿está todo bien? Joaquín me llamó muy alterado diciendo que se canceló la fiesta. Le expliqué que había habido un conflicto familiar, pero que no tenía nada que ver con Joaquín ni con el compromiso en sí. Doña Carmen, le dije, espero que esto no afecte la relación entre nuestras familias. El problema es entre Beatriz y yo. No tiene nada que ver con el amor que siento por Joaquín ni con las ganas que tengo de que se casen. Ella me respondió que entendía, pero se notaba que estaba preocupada por cómo todo esto podía afectar el futuro de la pareja. El padre de Joaquín, don Miguel, también me llamó. Era un hombre más directo, más práctico. Fernando, me dijo, no sé exactamente qué pasó, pero si tomaste la decisión de cancelar todo, debe haber sido algo serio. Le conté sobre la agresión física y él me apoyó completamente. Fernando, ningún padre debería tolerar que un hijo le pegue. Hiciste lo correcto. La llamada más emotiva fue la de mi nieta Sofía, hija de Roberto. Tenía 15 años y había estado muy ilusionada con la fiesta de la tía Beatriz. Abuelo, me dijo llorando, ¿por qué se canceló la fiesta? Yo ya tenía el vestido listo y todo. Fue muy difícil explicarle a una adolescente por qué había tenido que tomar una decisión tan drástica. Sofía, le dije, a veces los adultos nos equivocamos y lastimamos a las personas que queremos. La tía Beatriz me lastimó mucho y yo tuve que enseñarle que eso no se puede hacer. Sofía no entendía completamente, pero aceptó mi explicación y me dijo que me quería igual. También recibí llamadas de apoyo de gente que entendía mi posición. Don Eduardo Campos, mi antiguo socio comercial, me llamó para decirme, Fernando, a nuestra edad ya no hay tiempo para tolerar faltas de respeto. Hiciste bien en plantarte. Varios amigos de mi generación me expresaron su apoyo porque entendían que mantener la dignidad era importante especialmente para los mayores. Esa noche no pude dormir, no por arrepentimiento, sino por tristeza. Era doloroso haber tenido que llegar a esa situación con mi hija querida. Pensaba en todos los momentos hermosos que habíamos compartido, en todo el amor que nos teníamos, en lo difícil que iba a ser reparar nuestra relación después de esto, pero también pensaba en Mercedes y en lo que ella me habría dicho. Fernando, le gustaba decir cuando los chicos eran pequeños, amar no significa permitir todo. A veces hay que ser firme para enseñar valores importantes. Estaba seguro de que Mercedes habría apoyado mi decisión, aunque también habría estado triste por la situación. Al día siguiente temprano sonó el timbre de casa. Era Joaquín, que venía a hablar conmigo antes de irse a trabajar. Se veía devastado, como si no hubiera dormido en toda la noche. Don Fernando, me dijo, vengo a pedirle disculpas en nombre de Beatriz y en el mío.
Lo que pasó ayer fue horrible. Le serví café y nos sentamos en la cocina, el mismo lugar donde había ocurrido el incidente. Joaquín, le dije, vos no tenés nada de qué disculparte. El problema es entre Beatriz y yo. Pero él se sentía responsable porque el conflicto había empezado por el tema del anuncio de Madrid. Don Fernando me dijo, Beatriz está destrozada. Se pasó toda la noche llorando, diciendo que había arruinado todo, que había perdido a su papá por una estupidez. Me contó que ella había querido venir a pedirme perdón inmediatamente, pero él le había sugerido que esperara un día para que los ánimos se calmaran un poco. Joaquín, le expliqué, no se trata solo del café en la cara, se trata de una actitud de falta de respeto que venía creciendo desde hace tiempo. Beatriz había empezado a tratarme como si mi opinión no importara, como si fuera un viejo que dice pavadas. El incidente de ayer fue solo la gota que rebalsó el vaso. Joaquín entendió mi punto de vista. Don Fernando, reconozco que últimamente Beatriz estaba muy estresada con los preparativos de la boda, con las decisiones sobre Madrid, con todas las presiones. Pero nada de eso justifica que lo haya tratado así. Me pidió que considerara darle una oportunidad de disculparse apropiadamente. Joaquín, le dije, yo siempre voy a querer a Beatriz. Es mi hija, y nada va a cambiar eso. Pero necesito que ella entienda la gravedad de lo que hizo antes de que podamos avanzar. No puede ser una disculpa superficial para que vuelva todo a la normalidad. Tiene que ser un cambio real de actitud. Roberto vino a verme esa tarde después de terminar sus consultas médicas. Como hijo mayor, siempre había sido el que mediaba en los conflictos familiares. Papá, me dijo, hablé con Beatriz esta mañana. Está realmente arrepentida, pero también está resentida porque dice que tu reacción fue exagerada. Roberto, le expliqué, si Beatriz sigue pensando que mi reacción fue exagerada, entonces no ha entendido nada. A los 74 años, yo no tengo tiempo para tolerar agresiones físicas de nadie, ni siquiera de mis hijos. Lo que hice fue proporcionado a la falta de respeto que recibí. Roberto me pidió que considerara la posibilidad de una reconciliación rápida. Papá, toda la familia está afectada. Los chicos no entienden por qué los abuelos están peleados con la tía. Patricia está en el medio tratando de hacer de mediadora. Joaquín se siente culpable. Todo el mundo está mal por esta situación. Hijo, le respondí, entiendo que todos estén incómodos, pero yo no creé esta situación. La creó Beatriz cuando decidió agredirme físicamente. Si todos están mal, es porque ella tomó una decisión terrible que afectó a toda la familia. Yo solo respondí defendiendo mi dignidad. Patricia también vino a hablar conmigo, pero con una perspectiva diferente. Papá, me dijo, como mujer, entiendo por qué Beatriz se sentía presionada. Estaba organizando la boda, manejando las decisiones sobre Madrid, tratando de contentar a todo el mundo. Tal vez explotó porque tenía demasiado estrés acumulado. Patricia, le respondí, el estrés no justifica la violencia. Yo también he tenido periodos de mucho estrés en mi vida y nunca agredí físicamente a nadie. Beatriz es una psicóloga de 35 años que debería saber manejar sus emociones mejor que eso. Patricia reconoció que yo tenía razón, pero me pidió que considerara ser más comprensivo. Papá, Beatriz cometió un error terrible, pero es tu única hija mujer. ¿Realmente querés que esta situación se prolongue y dañe la relación para siempre? Sus palabras me llegaron al corazón porque sabía que tenía razón sobre la importancia de mi relación con Beatriz. Patricia, le dije, yo no quiero prolongar esta situación más de lo necesario, pero tampoco quiero que se solucione superficialmente y después tengamos el mismo problema en el futuro. Necesito que Beatriz realmente entienda por qué lo que hizo estuvo mal y que me garantice que no va a volver a pasar. Roberto, mi hijo mayor, vino a casa esa noche. Papá, me dijo, Beatriz me contó lo que pasó. Está devastada. Le conté mi versión de los hechos, incluyendo el detalle del café en la cara. Roberto se quedó callado durante un largo rato. Papá, me dijo finalmente, no justifico que Beatriz te haya agredido. Eso estuvo mal, pero cancelar la fiesta fue muy extremo. Roberto, le expliqué, a mis 74 años ya no tengo tiempo para tolerar faltas de respeto, ni siquiera de mis hijos.
Yo pagué esa fiesta por amor, no por obligación. Y si el resultado de mi generosidad es que me traten como a un trapo viejo, prefiero quedarme con mi dinero y mi dignidad. Patricia, mi otra hija, también vino a verme al día siguiente. Papá, me dijo, entiendo que estés enojado con Beatriz, pero toda la familia está afectada por esto. Los primos que vinieron de lejos, los abuelos de Joaquín, todos quedaron en una situación incómoda. Le expliqué que yo no había creado la situación incómoda, la había creado Beatriz cuando decidió faltarme el respeto. Hija, le dije, yo no pedí mucho, solo pedí que no arruinaran una fiesta alegre con noticias tristes. Era un pedido razonable de un padre que estaba gastando su dinero en hacer feliz a su hija, y la respuesta fue una agresión física. Patricia entendió mi punto, aunque siguió pensando que mi reacción había sido exagerada. Joaquín también vino a hablar conmigo. Se veía avergonzado, triste, como si sintiera que él tenía parte de la culpa por todo lo que había pasado. Don Fernando, me dijo, quiero pedirle disculpas por toda esta situación. Sé que Beatriz se comportó mal, pero usted sabe que ella lo quiere mucho. Estaba nerviosa por la fiesta, por el anuncio, por todos los cambios que se vienen. Joaquín, le respondí, yo aprecio que vengas a hablar conmigo. Vos no tenés nada que ver con lo que pasó, pero necesito que entiendas algo importante. El amor no justifica la falta de respeto. Yo quiero mucho a Beatriz, pero eso no significa que voy a permitir que me trate mal. Le expliqué que mi decisión de cancelar la fiesta no había sido impulsiva. Había sido el resultado de reflexionar sobre qué tipo de relación quería tener con mis hijos en los años que me quedan de vida. No quiero una relación basada en el miedo, le dije, pero tampoco quiero una relación donde mi opinión no vale nada. Joaquín me preguntó si había alguna posibilidad de que yo reconsiderara la decisión. ¿No podríamos reorganizar la fiesta para la semana que viene?, me preguntó. Beatriz está arrepentida de verdad. Sé que está dispuesta a disculparse públicamente si hace falta. Le dije que era demasiado pronto para tomar esa decisión. Joaquín, le expliqué, necesito tiempo para procesar lo que pasó. No es solo el café en la cara, es todo lo que ese gesto representa. Es la falta de respeto hacia mi edad, hacia mi generosidad, hacia mi rol como padre. Eso no se soluciona con una disculpa rápida. Durante la semana siguiente, Beatriz me mandó varios mensajes de texto pidiendo disculpas. Papá, me comporté horrible, te pido perdón. ¿Podemos hablar? Pero yo todavía no estaba listo para esa conversación. Necesitaba que ella entendiera la gravedad de lo que había hecho antes de que pudiéramos avanzar. El problema es que Beatriz siguió minimizando su accionar en los mensajes. Papá, sé que no tenía que haberte gritado, pero vos también te pusiste pesado con el tema del anuncio. Esa frase me confirmó que ella todavía no entendía el punto central del conflicto. No se trataba del anuncio, se trataba del respeto. Le mandé un mensaje claro. Beatriz, cuando estés lista para aceptar completamente la responsabilidad de lo que hiciste, sin peros ni justificaciones, podemos hablar. Mientras sigas pensando que yo también tengo parte de la culpa, no tenemos nada que conversar. Mi posición generó opiniones divididas en la familia. Algunos pensaban que había sido demasiado severo, que cancelar la fiesta era una reacción desproporcionada. Otros entendían que Beatriz había cruzado una línea que no se debía cruzar, y que mi respuesta había sido necesaria para establecer límites. Mercedes, mi esposa que murió hace 5 años, siempre me decía, Fernando, los hijos necesitan límites claros. Si no se los pones cuando son chicos, después es muy difícil ponerlos cuando son grandes. Yo nunca había tenido que poner un límite tan drástico con mis hijos, pero a los 74 años había llegado el momento de hacerlo. Una semana después del incidente, Beatriz finalmente vino a casa con una actitud completamente diferente. No vino a discutir ni a justificarse, vino a aceptar su responsabilidad. Papá, me dijo, quiero pedirte perdón sin excusas, sin peros, sin nada. Me comporté como una malcriada. Te falté el respeto de la peor manera posible. Te agredí físicamente, siguió diciendo, y después te grité como si fueras cualquier persona. Vos sos mi papá, el hombre que me crió, que me educó, que me dio todo lo que tengo.
No había ninguna justificación para tratarte así. Se largó a llorar, pero esta vez no eran lágrimas de bronca, sino de arrepentimiento genuino. «Papá», me dijo, «entiendo por qué cancelaste la fiesta. Entiendo que necesitabas demostrarme que mis actos tienen consecuencias. Y entiendo que a tu edad ya no tenés tiempo para tolerar faltas de respeto, ni siquiera de tus hijos». Esas palabras me llegaron al corazón porque sentí que finalmente había comprendido el mensaje. «Beatriz», le dije, «vos sos mi hija querida y siempre vas a serlo. Pero también sos una mujer adulta que tiene que saber cómo tratar a las personas que la quieren. Lo que pasó la semana pasada no puede volver a pasar jamás». Ella asintió y me prometió que había aprendido la lección. «Papá», me preguntó, «¿podríamos organizar una nueva fiesta de compromiso? Algo más sencillo, más íntimo, pero que nos permita celebrar con la familia y los amigos cercanos». Lo pensé durante unos minutos. Era tentador decir que sí inmediatamente, pero quería asegurarme de que el mensaje hubiera quedado claro. «Beatriz», le dije, «podemos organizar una nueva celebración, pero con algunas condiciones. Primera, va a ser más pequeña, solo familia directa y amigos íntimos. Segunda, no vas a hacer ningún anuncio sobre Madrid durante la fiesta. Tercera, vas a dar un discurso pidiendo disculpas públicamente por haber cancelado la fiesta anterior». Beatriz aceptó todas las condiciones sin chistar. «Papá, me parece justo. Quiero que todos sepan que me hice responsable de lo que hice». Organizamos una cena para 40 personas en un restaurante elegante. Fue una celebración hermosa, emotiva, donde Beatriz efectivamente pidió disculpas públicamente y donde toda la familia pudo celebrar su compromiso como correspondía. Durante el discurso, Beatriz dijo: «Quiero pedirles perdón a todos por haber cancelado la fiesta original. Me comporté mal con mi papá, le falté el respeto, y él tomó la decisión correcta de cancelar todo. Aprendí que las acciones tienen consecuencias y que el respeto hacia nuestros mayores no es negociable». Joaquín también habló esa noche. «Don Fernando», dijo dirigiéndose a mí, «quiero agradecerle por haber sido firme con Beatriz. Ella necesitaba esa lección y yo necesitaba ver que mi futura esposa es capaz de reconocer sus errores y cambiar su comportamiento. Me da tranquilidad saber que me caso con una mujer que puede crecer y madurar». Esa celebración fue mucho más significativa que la fiesta original hubiera sido. No solo celebramos el compromiso de Beatriz y Joaquín, sino que también celebramos una lección aprendida, un límite establecido, un respeto recuperado. Fue la demostración de que en las familias sanas, los problemas se resuelven con madurez y responsabilidad. Han pasado 2 meses desde entonces. Beatriz y Joaquín finalmente decidieron no irse a Madrid. Joaquín rechazó la oferta después de darse cuenta de que separar a Beatriz de su familia en este momento no era lo mejor para su relación. «Don Fernando», me dijo, «me di cuenta de que hay cosas más importantes que las oportunidades profesionales». Mi relación con Beatriz se fortaleció después del conflicto. Ahora viene a visitarme con más frecuencia, me consulta sobre decisiones importantes, me trata con el respeto que corresponde. El incidente le sirvió para darse cuenta de que había estado dando por sentado mi amor y mi apoyo sin valorar adecuadamente lo que yo hacía por ella. «Papá», me dijo la semana pasada, «me alegra que hayas sido firme conmigo. Necesitaba que alguien me pusiera límites. Me había acostumbrado a pensar que podía hacer lo que quisiera sin considerar cómo afectaba a otros». Esas palabras me confirmaron que había tomado la decisión correcta. Roberto y Patricia también reconocieron que mi reacción había sido necesaria. «Papá», me dijo Roberto, «al principio pensé que habías exagerado, pero después me di cuenta de que Beatriz necesitaba una llamada de atención fuerte. Si vos no la ponías en su lugar, nadie lo iba a hacer». Patricia agregó: «Papá, vos nos enseñaste que el respeto se gana pero también se exige». Beatriz había olvidado esa lección y necesitaba que se la recordaras. Me alegró saber que mis otros hijos entendían la importancia de mantener límites claros en las relaciones familiares. La boda de Beatriz y Joaquín está programada para el año que viene. Va a ser una ceremonia grande, hermosa, donde toda la familia va a estar presente.
Pero más importante que la fiesta es saber que mi hija ha madurado, que ha aprendido a valorar las relaciones familiares, que entiende que el amor verdadero incluye respeto mutuo. El proceso de planificación de la boda ha sido completamente diferente al de la fiesta de compromiso. Esta vez, Beatriz me consulta cada decisión importante, me pide opinión sobre los detalles, me involucra de manera respetuosa en todas las etapas de la organización. Ha aprendido que incluir a la familia no significa perder autonomía, significa reconocer la importancia de los vínculos familiares. Papá, me dijo la semana pasada mientras revisábamos opciones de iglesias, quiero que esta boda sea una celebración de nuestra familia, no solo mía y de Joaquín. Quiero que todos se sientan parte de algo hermoso. Esas palabras me confirmaron que realmente había cambiado su perspectiva sobre el significado de las celebraciones familiares. Joaquín también se ha beneficiado del conflicto que tuvimos. Me confesó que el incidente le había servido para conocer mejor a Beatriz y para establecer límites claros desde el principio de su matrimonio. Don Fernando, me dijo, cuando vi cómo Beatriz reaccionó a su llamada de atención, supe que me estaba casando con una mujer capaz de crecer y cambiar. Eso me da mucha tranquilidad para el futuro. He reflexionado mucho sobre todo lo que pasó y creo que el conflicto era inevitable. Beatriz había estado acostumbrándose gradualmente a tratarme con menos respeto y yo había estado tolerando pequeñas faltas de consideración que se iban acumulando. Si no hubiera puesto un límite firme en ese momento, la situación habría empeorado progresivamente. Mercedes siempre me decía, Fernando, los problemas familiares que no se resuelven a tiempo se vuelven cada vez más grandes. Tenía razón. Es mejor enfrentar un conflicto doloroso pero necesario que permitir que una relación se deteriore lentamente por falta de límites claros. También he aprendido algo importante sobre mí mismo, que a los 74 años todavía tengo la energía y la determinación necesarias para defender mis principios. Durante años pensé que la edad me había vuelto más tolerante, más dispuesto a evitar conflictos, pero descubrí que en realidad me había vuelto más selectivo sobre qué batallas valía la pena librar. La batalla por el respeto de mi hija valía la pena. No solo por mí, sino por el ejemplo que le daba a ella, a mis nietos, a toda la familia. Les demostré que mantener la dignidad no tiene edad, que los valores no se negocian y que el amor verdadero incluye la capacidad de poner límites cuando es necesario. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que me acompañaste en esta historia, quiero que sepas algo muy importante. A cualquier edad, pero especialmente cuando uno ya tiene muchos años encima, el respeto no es negociable. No importa cuánto quieras a alguien, no podés permitir que te trate mal. Los límites no son castigos, son enseñanzas. Cuando estableces límites claros, le estás enseñando a la otra persona cómo querés ser tratado. Y si esa persona te quiere de verdad, va a respetar esos límites y va a cambiar su comportamiento. Cancelar la fiesta de Beatriz fue doloroso, fue drástico, fue controversial, pero fue necesario. A veces tenés que estar dispuesto a sacrificar algo importante en el corto plazo para preservar algo más importante en el largo plazo. En este caso, sacrifiqué una fiesta para preservar mi dignidad y para enseñarle a mi hija que el respeto es la base de cualquier relación sana. Contame vos qué harías en mi lugar. ¿Habrías tolerado la agresión por mantener la paz familiar o habrías puesto límites como hice yo? Y contame desde qué ciudad me estás escuchando, porque me gusta saber que estas historias llegan a gente que entiende la importancia de hacerse respetar. Porque al final la vida es muy corta para permitir que te falten el respeto, aunque sea tu propia familia. Y nunca es demasiado tarde para enseñar que las acciones tienen consecuencias, aunque tengas 74 años y aunque la lección sea dolorosa para todos los involucrados. El respeto es el fundamento de cualquier relación que valga la pena mantener.